Yo voy a poner a grabar, entonces vamos a dar inicio a la actividad de cierre del posgrado de la UBA con la Asociación de Abogados en Derecho Aduanero, Cambiario y Comercio Exterior. Para eso el doctor Lauzzi, que es el director del posgrado, va a decir unas palabras y luego le vamos a dar la palabra al doctor Rode. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿no? La verdad que para nosotros es una satisfacción enorme, digamos, haber llegado a este punto, porque es señal que pudimos cumplir con todo el camino que nos propusimos a principio de año. La verdad que es una actividad que hacemos con mucho cariño, digamos, y en la cual, digamos, le ponemos toda la mejor buena voluntad que tenemos. Así que, para arrancar esta última reunión, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber participado. A ver, a Noé, que no es un poco el corazón del posgrado y también el cerebro y también el músculo y también todo lo demás. Y también agradecerle enormemente a Pablo, digamos, que bajo, podríamos decir, su ala académica hemos conformado este curso que nos ha dado tantas alegrías. Y es un curso en el cual, a lo largo de todo el año, ustedes han tenido, digamos, un montón de oradores, digamos, de profesores que son reconocidos y de muchísima capacidad. Y hemos tenido la paciencia gigantesca de dejar lo mejor precisamente para el último día. En esta última jornada vamos a contar con el inmenso honor de tener entre nosotros al doctor Andrés Rode Ponce, el cual amablemente, digamos, como ya ha hecho en otras oportunidades, nos va a brindar una conferencia de cierre de este curso de Derecho Aduanero, Cambiario de Comercio Exterior que tantas satisfacciones nos ha dado. ¿Sí? Bueno, Noé, ¿querés comentar un poquito el currículum del doctor? Sí, amablemente el doctor Rode nos envió un currículum abreviado porque su currículum es muy extenso y tiene muchísima trayectoria. El doctor Andrés Rode Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo los grados de especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, y es doctor en Derecho. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación y subdirector jurídico del Instituto Mexicano del Comercio Exterior, IMCE. También fue agente aduanal y presidente en el Centro de Investigaciones Aduaneras y Comercio Internacional, CIASI, y del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Autor del libro Derecho Aduanero Mexicano, de la editorial Tirán Loblanche, entre otros, y es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Noelia. Antes que otra cosa, muchas gracias por su invitación, muy amable invitación al posgrado de Derecho Aduanero, Cambiario y Comercio Exterior. Tengo entendido que es la tercera edición, lo cual habla muy bien del curso. Igual tengo entendido que viene desde el inicio del año, o sea que todo el año, creo que desde abril, marzo, han estado ustedes en sesiones. Desde luego, un agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires y a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, y un reconocimiento por la valía de este posgrado, que sé que han logrado, por su calidad y su poder de convocatoria, reunir más de 20, por allá de 23, 25 expositores de primerísimo nivel en la ciencia aduanera. No conozco y reconozco a todos ellos, pero no quiero mencionar algunos porque voy a omitir otros, y con todos ellos me une una profunda admiración. Una felicitación, Eduardo Lauzzi, muchas felicidades por este posgrado. Transmíteselas desde luego a Pablo Garbarino, a Noelia Méndola, a Julia Gómez, a todos ustedes que han podido llevar a buen fin este posgrado y que merece mejor final que esta charla conmigo. De tal manera que me siento muy, muy halagado, pero creo que necesitaban tener un mejor broche de oro al final. Quiero compartir con ustedes una visión muy global sobre cómo evolucionó el control aduanero y cómo particularmente
en aras de las grandes corrientes económicas de pasados del siglo, anteriores del siglo, mitad del siglo XX para atrás, y en estos últimos tiempos. Si me permiten, voy a compartir una pantalla que me va a ayudar a presentar mis ideas de mejor manera. En primer término, les quiero mostrar cómo era el modelo histórico del despacho aduanero, entendiendo por modelo histórico quizás el que se siguió hasta finales del siglo XX pasado, por allí de 1980, 1990, por allí se seguía esta figura de control aduanero. Fíjense cómo todos nosotros sabemos que control aduanero no es sinónimo de despacho aduanero, ni tampoco de actividad aduanera, ni mucho menos de reconocimiento aduanero. Es decir, el control aduanero es el que ejerce el Estado sobre el ingreso o el egreso, la importación o exportación de mercancías de su territorio nacional o de su territorio aduanero, como ustedes o su régimen de comercio lo conceptualizan. Este modelo histórico, si ustedes lo notan, enfatizaba mucho en que el control se ejerciera durante el despacho. Por acá lo puedo tirar. Por acá lo puedo tirar al cargador. El control se ejercitara principalmente sobre el despacho aduanero. Pocas eran las acciones del Estado, de la aduana, en procesos o en momentos o en lugares fuera del despacho. Por ejemplo, allí yo les muestro cómo antes del despacho generalmente el control se ejercitaba sobre tres temas. Uno, las mercancías para entrar o salir deberían hacerlo por lugar autorizado. Tal manera que hacerlo por un lugar no autorizado era igual a contrabando, o es igual a contrabando. El lugar autorizado, todo el mundo lo sabemos, que se llama aduanas. La segunda manifestación del control aduanero fuera del despacho, antes del despacho, es que cuando el medio de transporte arribara, si es transporte marítimo, fondeara o hiciera, se pusiera al lado del puerto, deberían de presentar el transporte y los documentos que ampararan las mercancías. Hasta ese momento, el conocimiento de embarque hiciera transporte aéreo, la guía aérea. La tercera medida de control aduanero antes de despacho era el depósito, o es el depósito obligatorio ante la aduana. Es decir, las mercancías, el medio de transporte, cuando arriba al puerto, fondea, lo que debe hacer es presentar las mercancías para efectos de que queden en depósito ante la aduana. El control en el despacho pues empezaba con la declaración aduanera y con lo que vamos a ver enseguida, y allí enfatizaba mucho el control en el despacho, de tal manera que una vez que las mercancías eran desaduanadas, es decir, cuando el despacho culminaba felizmente y se entregaban las mercancías a los interesados o ingresaban al circuito comercial, los actos posteriores del control eran pocos y se resumían a la auditoría que hace la autoridad tributaria en materia de infracciones o delitos. Fíjense cómo todavía en este enfoque subrayo auditoría tributaria, porque estaba muy asignado que el tema aduanero era un tema tributario propio de la concepción de esas épocas. Este es el modelo histórico de control aduanero, es decir, donde el control enfatiza más en el despacho
en actos previos y posteriores al despacho. Esto vino cambiando, este modelo histórico que les decía yo que el control enfatiza sobre el despacho. ¿Qué tipo de despacho dibujó? Primero, la contratación o la utilización obligatoria de un agente o despachante de aduanas. En las legislaciones de finales del siglo XIX, primera del siglo XX, en muchas legislaciones, la contratación o la utilización para el despacho de un despachante de aduanas era obligatorio. Ese despachante de aduanas debería de presentar una declaración aduanera que en ese modelo se conceptualizaba como una solicitud. De hecho, una parte de la doctrina de aquel entonces consideraba que la declaración aduanera era una solicitud, es decir, era pedir permiso a la autoridad aduanera para destinar las mercancías a un régimen aduanero. Una vez que se presentaba la declaración, esta debería de registrarse por la aduana y la autoridad aduanera tenía facultades para registrar o rechazar el registro. Posteriormente, el 100% de todos los embarques pasaban al aforo por parte del oficial de la aduana. El oficial de la aduana recibía la declaración y tenía que ir a donde estaban las mercancías para reconocerlas físicamente y hacer el aforo en su concepción más amplia, es decir, identificarlas, precisarlas, cuantificarlas, clasificarlas, valorarlas, tasarlas conforme al arancel y finalmente llegar a la determinación tributaria, como la entienden los tributaristas, es decir, fijar la obligación fiscal, la obligación tributaria, en una cantidad líquida y exigible. ¿Cuántas mercancías pasaban el aforo o el reconocimiento físico? Todas. Y una vez que el oficial de la aduana, el empleado, en algunas legislaciones se les llama vistas, los reconocedores, los inspectores de la aduana, llegaban a la determinación, entonces al importador le seguía el paso de pago de tributos y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias que ustedes en la Argentina, siguiendo la terminología del GATT, le llaman prohibiciones y restricciones. Una vez que se cumplimentaban, el siguiente paso era el levante, es decir, se levantaban las restricciones que el depósito ante la aduana imponía a las mercancías y se permitía el libramiento, es decir, la salida de las mercancías de la aduana y con ello el ingreso al mercado doméstico. Este era el modelo histórico que durante muchísimos años se pensó y se ejecutó en la mayoría de las legislaciones y por eso este modelo llegó a pensar o a condicionar gran parte de la doctrina, por ejemplo, que pensaba bajo este modelo que le correspondía a la autoridad aduanera la obligación de clasificar arancelariamente las mercancías. ¿Por qué? Porque en ese entonces la legislación y el modelo así lo marcaba. Esto vino a trastocarse desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de tres grandes instituciones, que es desde luego el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y más destacadamente para nuestra materia, el Acuerdo General de Aranceles, Aduanas y Comercio, el GATT, que los tres lo que postulaban era una política de libre comercio que tuvo un gran empuje paralelamente con los esfuerzos del establecimiento de la Unión Europea. Recuerden ustedes que el GATT es del año 47 y para el año 52,
ya estaban los trabajos de la creación del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, y para el año 57 ya estaban los tratados de Roma, de tal manera que el proceso de creación de la Unión Europea y su repercusión en el comercio mundial impactó. ¿Cómo se comportó el comercio mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial? Les tengo dos láminas que va desde el año de 1950 al año del 2021. No tengo 22, pues porque lo estamos cerrando, pero allí lo medimos el valor en billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Si ustedes pueden ver el crecimiento desde aquel entonces, se dispara, viene de los años 50 a los 70, poco creció, pero se dispara a partir del 95. Llega a un primer nivel de 5,000 billones de dólares. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en el 95? Que entonces tiene una aceleración vertical. Y lo que ocurre es el GATT Reloaded, el acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio, y con ello todos los acuerdos comerciales multilaterales del anexo 1A, entre los cuales está el GATT de 1994 y todos los acuerdos derivados del GATT que venían ya como un patrimonio jurídico. Fíjense cómo a partir del 95 se da un crecimiento vertical con dos caídas pronunciadas, muy identificadas, 2009 y 2019, 2009, 2017, 2020, que obviamente, ostensiblemente, puedo yo observar que en el 2009, pues es la crisis financiera que se desata por el problema hipotecario en los Estados Unidos. La última de la crisis lo refleja, es la de la pandemia del COVID, pero lo que quiero mostrar es que salvo esos 2 o 3 accidentes que ustedes pueden ver ahí, el comercio mundial de mercancías ha crecido exponencialmente. Incluso en muchos momentos el comercio ha crecido más que la producción. Si nosotros hacemos esa misma lámina, pero en dólares corrientes, es decir, en dólares de 1950, fíjense cómo esa tercer pico negativo ya no aparece. Lo que sí aparece es que el comercio en términos de dólares reales, en dólares del 50, ha tenido un crecimiento exponencial que ha llevado a grandes problemas de logística. Si ese volumen de comercio lo llevamos a número de contenedores y número de medios de transporte necesarios y número de puertos y aeropuertos y cruces fronterizos, el esquema es muy complejo. El esquema es muy complejo y por lo tanto ese modelo de control aduanero no iba a poder atender de manera muy eficiente la logística. Si me preguntan, este comportamiento del comercio mundial se reflejó en la mayoría de las economías del mundo, la respuesta es sí. La mayoría de las economías que optaron por el libre comercio, es decir, que firmaron el GATT del 94, entraron en procesos de desgravación arancelaria, suscribieron acuerdos de libre comercio de tercera y cuarta generación y crearon zonas regionales abiertas, no mercados regionales cerrados. La gráfica, la línea es muy similar. No obviamente no en el monto de los valores, pero sí en el monto de la direccional y las tendencias del comercio. No conozco las líneas y quizás ustedes ahorita me puedan decir cómo es la gráfica del comercio internacional de Argentina, pero si me preguntan el de México, pues es muy similar esta tendencia de elevar altos volúmenes de comercio. La buena noticia es que generan
grandes volúmenes de comercio. La mala es que generan grandes presiones logísticas. Los puertos dejan de ser suficientes, los aeropuertos igual, se generan cientos de miles de cruces fronterizos por día, que desde luego bajo el esquema del control aduanero, de tú presentas una solicitud, yo la reviso y luego reviso al 100% las mercancías, puede ser que lo único que pase es que genere cuellos de botellas. En esa primera línea recuerdo que ese era el modelo anterior, ¿no? Lo estoy mostrando ahorita para poderlo compulsar y decir, el modelo anterior requería el uso de un agente aduanal, de un despachante de aduanas, requería que la declaración se presentara como quien hace una solicitud y no más que eso. Estaba sujeto a que la autoridad aduanera la registrara e hiciera el reconocimiento no solo documental, sino físico del 100% de los embarques. Después había que ir a pagar los tributos a algún banco y regresar a hacer la maniobra en el puerto para poder sacar la mercancía. Este modelo se agotó y vino lo que yo le llamo el modelo Kioto, es decir, el modelo que para la Convención de Kioto, que su nombre completo es Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes y Procedimientos Aduaneros, que es un convenio auspiciado por la Organización Mundial de Aduanas, hecho en 1973 y revisado en 1979, la dinámica del proceso del despacho cambió. Primero, la Convención de Kioto estableció que la declaración o la contratación del despachante de aduanas ya no era obligatoria, ya lo podía hacer directamente el importador, y el importador tenía la opción de contratar un agente de aduanas. Es decir, el primer cambio es que para este modelo de Kioto, el agente de aduanas deja de ser obligatorio y se convierte opcional para el importador. Esta medida obviamente trascendió hasta el Acuerdo de Facilitación del Comercio de 2017, auspiciado por la Organización Mundial de Comercio. El siguiente paso es que la declaración de aduanas, la declaración aduanera, ya no era una solicitud, sino era un acto del contribuyente, del importador, como una autodeterminación de la deuda tributaria. Esto muy similar a lo que ocurre con las declaraciones tributarias en materia de impuestos internos, como es el impuesto a las empresas o el impuesto a los salarios, donde el contribuyente hace la autodeterminación del monto tributario y no es que está presentando una solicitud para que la autoridad la revise. Esa autodeterminación incluía desde luego el pago de tributos. Fíjense el gran paso. En el modelo anterior, el pago de tributos era el último paso que hacía el importador. En este modelo, el pago de tributos es el primer paso. Es decir, el importador realiza la declaración aduanera, determina la deuda tributaria y antes iba al banco y pagaba, y hoy vamos a ver cómo en los sistemas electrónicos el pago también se hace en línea, vía internet. Pero fíjense, ubiquen dónde está en el modelo anterior el pago de tributos y dónde está en el modelo actual. Pago de tributos, una vez que el importador presenta el pago de tributos, es que transmite la información que está contenida en la declaración aduanera. Desde luego se la transmite a la autoridad tributaria, económica, aduanera, dependiendo del país. Y lo que hace es que validan la información. Allí hay un primer acto de sometimiento de la información a las bases de datos que tiene la autoridad aduanera, y desde luego alimenta ya en este
retroalimentación, alimenta y a su vez es retroalimentado por toda la información que está detrás de ello y que se llama gestión de riesgo. Piense cómo detrás de eso, esa validación es posible en la medida que la autoridad aduanera tenga bases de datos y las interactúa a base de gestión de riesgo. Piense cómo empezamos a hablar ya de transmisión electrónica, hablamos de validación, hablamos de bases de datos, hablamos de gestión de riesgo, pagos electrónicos, de tal manera que este modelo ya recoge el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El siguiente paso es que dependiendo de la gestión de riesgo que tiene la autoridad ordena si el despacho se hace sin el reconocimiento físico de la mercancía o bien ordena que cuando se presente a realizar el desaduanamiento, la declaración de que se trate, el embarque de que se trate, estará sujeto al reconocimiento físico de la mercancía. En realidad, el modelo de la gestión de riesgo y de la discriminación de importadores, de posiciones arancelarias, mercancías, países de origen, incluso despachantes, importadores, ha llevado, y la gran presión logística de despachar los embarques de la manera más económica y rápida posible, bajo el esquema de la competitividad, las presiones de la competitividad, ha hecho que en muchos países los despachos de los embarques, el sistema ordene despachos sin reconocimiento físico de la mercancía. En algunos países, este sin reconocimiento, yo le pongo allí 90% más. Hay países donde el 97, 98% de todos los embarques se despachan, se desaduanan sin el reconocimiento físico de la mercancía. Y esto es posible por la operación de las bases de datos, el intercambio de información entre las autoridades, la operación y el uso de grandes instrumentos de la electrónica contemporánea. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, los GPS, el Big Data, la inteligencia artificial, todo eso metido en la gestión de riesgo y en las bases de datos de la autoridad aduanera. Cuando la información contenida en la declaración aduanera se transmite, permite que la autoridad o los sistemas, porque en la mayoría de los sistemas, el resultado de con o sin reconocimiento físico no interviene la mano del hombre. Es decir, es un proceso completamente automatizado. Después de eso viene el levante y el libramiento. Fíjense cómo el modelo Kyoto para su operación requiere tecnologías de la información y de la comunicación. Es un mecanismo que puede dar lugar a poder despachar en términos de economía y tiempo volúmenes de contenedores que en el modelo anterior no se tenía. Quizás en el modelo anterior respondía más a modelos de proteccionismo, donde el mismo despacho actuaba como una barrera no arancelaria. Hoy en día las economías, en virtud de la globalización, donde se están exportando importaciones, se requiere una aduana que facilite el despacho. Si yo les comparo como estaba antes, fíjense cómo en esta figura el control aduanero se ha venido moviendo del predespacho, postdespacho y fuera del despacho. Por ejemplo, fíjense cómo las leyes, las aduanas, han venido estableciendo padrones o registros. Estos padrones o registros no existían en los años 80 y anteriores, o eran más bien padrones de tipo tributario. Hoy en día
hoy en día el control aduanero se ejerce desde que los medios de transporte arriban al territorio nacional. ¿Cómo se ejerce el control aduanero antes del despacho? A través de padrones de importadores, registros de importadores, a través de prevalidadores, lo que yo les mencionaba ahora, decir, antes de que tú mandes la declaración aduanera a la autoridad, tienes que pasar por empresas que hacen la prevalidación de datos. Hoy la declaración aduanera en su mayoría está codificada y automatizada. Entonces, eso permite pasar la información capturada por bases de datos que evitan que se llene y se transmite basura, que se transmita errores, que se pongan calzado con unidad de medida toneladas, o que se ponga telas de vestir con unidad de medida litros, que todo eso vía captura manual podía ensuciar las estadísticas y la información. El despacho se ha venido adelgazando, entre otras primordialmente, porque el despacho ya no exige en más del 95% el reconocimiento físico de la mercancía. Pero a cambio, la autoridad y el legislador ha venido incrementando el despacho, el control, no solo antes de que se realice el despacho, sino posteriormente al despacho con una nueva atribución, o quizás vieja atribución que poco se ejercitaba, que era la verificación aduanera, la verificación fiscal de las mercancías en transporte. Es decir, la concepción de que el aduanero era lo que ocurría en la aduana y que el control aduanero acababa cuando las mercancías salían de la aduana, es una concepción añeja, obsoleta. Es decir, el control aduanero se ejerce en cualquier momento, durante el territorio, en todo tiempo, en todo el territorio aduanero. De tal manera que las mercancías de importación o exportación están sujetas a que la autoridad aduanera ejerza facultades de comprobación. ¿Y qué es lo que van a comprobar? Que acrediten su legal estancia. Otra de las medidas que han venido adelgazando el despacho, pero incrementando el control antes y después, es la ventanilla única. La ventanilla única no solo permite que el despacho se realice de manera integral a través de sistemas electrónicos aduaneros, sino que vincula a todas las autoridades administrativas que están involucradas en el otorgamiento y en la fiscalización de regulaciones no arancelarias, que ustedes llaman prohibiciones y restricciones. Esa ventanilla única, alimentada con el sistema aduanero, el sistema electrónico aduanero, permite que cuando la declaración se presente a despacho, la autoridad aduanera sepa y conozca si el documento exhibido es apócrifo, es falso, no ampara las mercancías o está revocado. Y otra gran medida previa al despacho es la certificación de importadores. Hoy en la mayoría de las legislaciones se establece la discriminación del importador y exportador a base de criterios, algunas veces de importadores confiables, otras veces se le llaman operadores económicos autorizados, otras veces se les llama contribuyentes fieles, pero lo que es cierto es que la autoridad aduanera ya está ejercitando un control sobre los importadores. Y hoy vemos, por ejemplo, que la posibilidad de presentar una declaración aduanera, la única posibilidad de hacerlo es vía electrónica. Y si una importadora o un importador le cancelan, le inhabilitan el padrón, en ese momento, de manera automática y electrónica, ese importador estará impedido de presentar la declaración aduanera. Y eso fue una inhabilitación electrónica inmediata. Desde luego, los que son abogados, pues les retumbará si eso respeta las garantías del debido proceso,
o bien si una empresa que obtiene una certificación de operador económico autorizado y por ende su nivel de reconocimiento físico en el despacho baja del 100 al 2%, si puede ser una competencia justa con su competidor que no tiene esa certificación. Esto genera muchas cosas. Lo que yo quiero mostrar es cómo el legislador y la autoridad aduanera han ido ensanchando el control a ámbitos y momentos antes y después del despacho y han ido adelgazando el despacho mismo. Por ejemplo, después del despacho, cada vez la ley y la autoridad exige inventarios electrónicos y con ello quiero decir no solo que estén elaborados en programas de cómputo, sino la obligación de mantenerlos al día, vigentes, al momento, es decir, que de casi simultáneamente se estén dando altas y bajas a los inventarios de importación y exportación que tienen las empresas y desde luego a la posibilidad legal de que la autoridad aduanera tenga acceso irrestricto y en cualquier momento a los inventarios electrónicos de importadores y exportadores. Otras medidas son el análisis de riesgo que ya anticipaba, como hoy el análisis de riesgo es una materia de control aduanera previo al despacho. Ese análisis de riesgo puede ser que ya haya determinado que la declaración aduanera que se presente de un contenedor le toque reconocimiento físico cuando el contenedor va en alta mar. Es decir, desde el momento en que el contenedor es embarcado en el puerto de salida, en el puerto de despegue, el análisis de riesgo ya le tenga atribuido a ese contenedor que en cuanto se presente la declaración aduanera indique reconocimiento físico o bien indique desaduanamiento libre. Fíjese cómo ese análisis de riesgo es una de las herramientas mayores del control aduanero y sin embargo puede ser que carezca de una fundamentación y una transparencia jurídica adecuada, ¿no? En el reconocimiento se ensancha, todavía se hace más delgado con las revisiones no intrusivas. Muchas veces el mecanismo electrónico del despacho aduanero indica que sea un reconocimiento físico, pero que ese reconocimiento físico no implique abrir las cajas, romper los empaques y embalajes, sino que únicamente se someta a revisiones no intrusivas. Por ejemplo, rayos gamma, rayos X, densímetros, sin necesidad de pasar todavía más. O bien el e-commerce, donde en realidad lo que se ha hecho es que a las empresas de mensajería se les permite hacer una declaración aduanera consolidada con un sinfín de cajas, de embarques, de guías aéreas y se les aplique una tasa global e incluso la declaración aduanera pueda estar hecha a nombre de la empresa de mensajería. Y todo eso sigue haciendo que el despacho aduanero se adelgace para que el control aduanero se vaya a otras áreas. Por ejemplo, la auditoría electrónica. Hoy en muchas legislaciones ya la auditoría ya no es el inspector tributario que toca la puerta de la empresa y solicita libros de contabilidad y solicita la presencia de los representantes legales, sino hoy en varios países la auditoría ya es electrónica. Como la autoridad fiscal tiene acceso a la contabilidad electrónica, a los inventarios electrónicos y a los sistemas contables electrónicos, hoy en muchos países lo que está haciendo la autoridad es auditoría electrónica, de tal manera que las empresas solamente reciben actas finales de observaciones o irregularidades que la autoridad tributaria supone o afirma que encontró. Finalmente, ¿hacia dónde van las tendencias ahorita? Las tendencias van hacia un manifiesto de carga aduanero, es decir, las legislaciones nacionales han establecido
que las agencias navieras, que las empresas transportistas, al momento de elaborar los conocimientos de embarque o las guías aéreas y por lo tanto los manifiestos de carga, los transmitan con anticipación vía electrónica a la aduana de destino. Es decir, antes de que el buque zarpe, el capitán tiene, o la agencia naviera, tiene que mandar el conocimiento de embarque, la guía, la manifiesto de carga, pero no con esas declaraciones genéricas de 5 bultos que dicen contener textiles, sino que el manifiesto de carga ya haga una declaración de mercancía tan detallada como la viene haciendo ya la declaración aduanera. Esto va a permitir que la información que transmite la naviera, la transportista, la línea aérea, pueda ser captada por la aduana a través de esclusas electrónicas. Es decir, lo que se está instrumentando es que la declaración aduanera ya no esté en un papel. La declaración aduanera está en un dispositivo, en un pequeño dispositivo electrónico, así como esos tags que usa uno como tolls en las carreteras, donde al cruzar el transporte se da cuenta de que ha cumplido el despacho, pero en lugar de que la mercancía salga e ingrese al circuito comercial, debe estar acompañada, la declaración aduanera debe estar referenciada con una carta de porte que yo llamo aduanera, que es una carta del transporte de la última milla, del último tramo del transporte, es decir, del transporte que lleva la mercancía de la aduana a la bodega de destino. Estas últimas 3 medidas, que es donde están las aduanas trabajando hoy en día, la transmisión del conocimiento del manifiesto de carga electrónico, su captura a través de un dispositivo, una declaración aduanera ya como un dispositivo. En México ese dispositivo es una pequeña calcomanía que se pone en el cristal del transportista y allí va capturado la declaración aduanera. Pero la declaración aduanera debe de llevar referenciado una carta de porte, yo le llamo de la última milla, que es el último del transporte de la mercancía de la aduana a su punto final de destino. Fíjense la trazabilidad que le permite a la autoridad desde el puerto de carga o puerto de salida, aeropuerto de salida, el cruce electrónico. La aduana hoy en día, cruzar mercancías por la aduana con ese dispositivo va a tardar 30 segundos. Y su vinculación con una carta de porte hasta punto de destino. Es decir, tendrían una trazabilidad de puerto de carga hasta bodega de recepción. Y eso obviamente va a permitir, cuando simplemente esto está en grado de implementación en México y en otros países, no sé, en la Argentina, pero va a permitir que el contrabando no ande circulando libremente por las carreteras, sino piense cómo el control aduanero, a lo mejor si uno ve solamente el despacho, puede tener la impresión de que con las medidas liberales de comercio el control se ha venido reduciendo. Y no, el control se ha reducido en el despacho, pero se ha incrementado antes y después del despacho. Ese es el modelo que se siguió. Nada más que hay una nueva disciplina en el mundo que está estudiando ya la OMC, la Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial, la OECD, que se llama las conmociones globales. Este es el gran tema de hoy, las conmociones globales. Y una vez que platiquemos de las conmociones globales, nos preguntaremos si este modelo de control aduanero va a permitir contrarrestar las adversidades o que se propaguen los efectos negativos de estas
conmociones o calamidades globales. En los siguientes 3 cuadros les presento estos cuadros están hechos por la OMC. Ustedes lo pueden consultar en el informe del Comercio Mundial de 2021 de la OMC, donde estas conmociones son de tres caracteres, de 3 clases. Riesgos naturales, por ejemplo, peligros geofísicos como son terremotos, actividad volcánica. En la medida que los enunciemos, ustedes seguramente en su mente tendrán recuerdos, no recuerdos, sino noticias últimas de estas calamidades, por ejemplo, la actividad volcánica, donde un volcán hace un año o un poco más borró del mapa a un pueblo y un puerto español. Peligros meteorológicos como tormentas, nieblas, hidrológicos como inundaciones, tsunamis, peligros climatológicos, desbordamientos de lagos, sequías, peligros biológicos, qué decir de las pandemias del COVID, peligro extraterrestre, caídas de asteroides. Estas grandes calamidades, pues también están los tecnológicos y operacionales, por ejemplo, accidentes industriales, Chernobyl, intoxicaciones, incendios, derrames químicos, accidentes de transporte que generan problemas a nivel global, perturbaciones informáticas, los hackers que se meten a información confidencial, estratégica y de seguridad nacional y la divulgan, y no podemos pensar que eso no tiene impactos en el comercio. Y finalmente riesgos socioeconómicos, violencia y conflictos. ¿Qué decir de la guerra? Cuando estamos viendo que la guerra en un pequeño punto del mundo, en Ucrania, generó una inflación a nivel global, sobre todo en las grandes metrópolis de Europa, Estados Unidos, que nos repercutió a la periferia. Terrorismo. El terrorismo, acuérdense, que generó el operador económico, generó la cadena global del suministro con el marco SAFE, y a partir de eso, las grandes políticas de revisar el 100% de los embarques, el CITIPAT, los peligros políticos, es decir, cambios de gobierno que afecten políticas económicas, alteraciones y peligros macroeconómicos, por ejemplo, las súbitas subidas de precios. El contenedor hace 4 años valía $1,000 el transporte de un contenedor entre Asia y América, y hoy vale $13,000, $14,000. Las alteraciones de tipos de cambio, todas estas grandes conmociones que están afectando al mundo y por lo tanto al comercio. La OMC y estas entidades de creación de políticas se están planteando cómo atenderlas. Entonces yo quiero cerrar esta charla con ustedes sobre si este modelo de control aduanero, donde del 100% de contenedores se revisa el 2, el 1, el 3%, las grandes procesadoras y empresas transnacionales muchas veces ni siquiera al 2% sus embarques se revisan mucho menos, y el peligro de que esos grandes flujos comerciales puedan ser afectados por una de estas grandes conmociones. El mundo ha generado una nueva disciplina. El septiembre 11 del 2001 generó la disciplina del comercio seguro y creó la cadena segura del suministro, creó al operador certificado, pero estas grandes conmociones están poniendo sobre el tema si este modelo tendrá resiliencia. Y esta es la nueva palabra que está que es tendencia en los foros de negociación internacional. Hay 2 palabras que ustedes van a ver constantemente en los próximos años que son motivo de negociación internacional en los foros, o bien son motivo de investigación en el campo académico, que es conmoción global
y resiliencia. Estas medidas de comercio y de control aduanero tendrán la resiliencia para poder, en presencia de otra gran conmoción, mantener el modelo y mantener el flujo comercial. O bien, para ello será necesario estas conmociones y esta resiliencia generarán nuevos retos. ¿Cuáles son ellos? Esto nos puede llevar a nuevas normas, es decir, se requieren nuevos tratados internacionales más expeditos, menos complicados, menos complejos, más abiertos, más transparentes, más de colaboración y cooperación internacional, y que eso permee, baje a la legislación nacional. Se requieren nuevos procesos, es decir, la tecnología nos podrá llevar a nuevos procesos y, ¿por qué no a nuevos instrumentos? Si hoy ya tenemos Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresora 3D, es decir, esto nos llevará a nuevos instrumentos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ojalá haya despertado su interés. Estos son los temas que tenemos que discutir. Les comparto mis 2 libros, por si quieren aumentar su conocimiento en estos temas. Los invito a la próxima reunión, la 16, la próxima reunión mundial de derecho aduanero, que va a ser en Berlín a finales de septiembre del año próximo, seguramente con temas de la mayor actualidad. Varios de nuestros grandes followers y speakers y patrocinadores son argentinos, lo cual a mí siempre me llena de felicidad. No sé qué otro anuncio tenga por acá. Desde luego todas mis redes sociales y mucho más quedar a su disposición para cualquier comentario que ustedes tengan. Me gustaría mucho escucharlo y aprender de ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus palabras, por su participación. La verdad que para nosotros ha sido un honor contar con usted en la culminación de este año lectivo que tenemos. Realmente no se nos ocurre una mejor manera de dar por concluido lo que es una parte de nuestro año académico, ¿no? A ver, ¿cómo decir? Hoy damos por finalizado la parte de clases que tenemos en nuestro curso. Nos quedan pendientes, digamos, lo que está vinculado con el tema de los trabajos, ¿sí? Que, recordamos, son un requisito para, digamos, aprobar el curso y que la Universidad de Buenos Aires pueda expedir los certificados. Así que, a ver, de más está de decir que tanto en el caso de Pablo Grabarino, en el caso de Noelia, como en el caso mío, quedamos a las órdenes de todos ustedes, digamos, para la confección de los trabajos, ya sea para ayudarlos, para colaborar, o también para orientar, llegado el caso, sobre el tema que hayan elegido. A ver, una recomendación, ¿no? Es no dejar pasar mucho tiempo entre, digamos,